Dios les bendiga, mis hermanos. Esta tarde pues venimos compartiendo un tema acerca de las 10 vírgenes, amén. Acerca de las 10 vírgenes, hermanos, que se me quiso apagar la computadora. Ok. Ok, ya, todo bien. Bueno, pues como les decía, hermanos, este tema es acerca de las 10 vírgenes, es a donde quiero llegar. Dios me estaba hablando últimamente muy fuerte acerca de este tema. El Espíritu Santo me insistía para compartirles a ustedes acerca de este tema, hermanos, ya que pues Dios está a la puerta, Dios sabemos que viene por su pueblo, amén. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, la enseñanza acerca del tabernáculo. Es donde vamos a comenzar para poder llegar al punto. Tenemos que entender bien lo que es el tabernáculo de Moisés, cómo estaba hecho. Para esto pues traje pues el diagrama. Espero que lo puedan apreciar. Vemos que en el diagrama del tabernáculo estaba lo que es el candelabro, que es el que está a la mano derecha de Jesucristo. Entonces ese es en el que nos vamos a enfocar ahorita, porque es el que nos trae esta enseñanza, amén. Vemos que en cada uno de los instrumentos que estaban en este tabernáculo, Dios nos muestra en cada uno de ellos que tiene un poder infinito, limpiador, que se viene a mostrar, por ejemplo, en lo que es la fuente. Dios nos muestra que la fuente es un poder de limpieza que no tiene límite, amén. Es por eso que venimos a nuestro Padre Celestial, venimos a nuestro Padre y le pedimos que nos lave, que nos limpie, y sabemos que lo podemos hacer cada momento de nuestras vidas, en cada ocasión que nosotros pues lleguemos a pecar, y entonces Él viene y nos limpia, amén. Es un poder infinito. Aquí es cuando Dios nos muestra que hay un poder limpiador en el abacro de la palabra, amén. En el lugar santo a la derecha se encuentra, como les decía, como les mencionaba, el candelero. Vemos cómo estaba compuesto este candelero. Estaba compuesto por una sola pieza. Hay iglesias en donde se enseñan que este candelero demuestra lo que es la integridad en el cristiano. ¿Por qué? Porque estaba hecho de una sola pieza. Pero aquí venimos a escudriñar la palabra, en la que vemos que también significa que es un poder infinito, es una luz infinita que Dios nos muestra, que Dios nos da, amén. Con cada una de estas características podemos darnos cuenta de qué es lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Bueno, pues vamos a ver que el candelero es lo que para lo que había sido hecho, era para alumbrar el tabernáculo. Entonces tiene que ver con la luz, ¿ok? La luz de la palabra, la luz que es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y que es la manera en la que Dios nos alumbra, nos ilumina, nos muestra. Entonces podemos ver que hay verdades viejas que vienen a nuestra vida y que se vuelven a reavivar. A lo mejor yo sé que muchos hermanos ya se saben este tema, ya lo comprenden bastante bien, pero hay hermanos que todavía no. Precisamente estoy por darles esta palabra a algunas hermanitas que tengo en un grupo de WhatsApp. De hecho, está ahí. Esta palabra es más que nada hecha porque Dios quiere hablarles algo, a las mujeres en específico, amén. Pero también sirve para los demás hermanos. Entonces, vemos que
que aquí esta imagen es solamente un diagrama. Lo comento porque mis hermanas pues no conocen acerca del camino crucificado. Entonces, esta imagen es solamente un diagrama, ¿amén? Es una semejanza del tabernáculo como estaba hecho, que estaba hecho en forma de cruz y que tiene que ver con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que ver con lo que son sus pies, sus muslos, sus manos y su cabeza, amén. Entonces venimos aprendiendo que cada uno de esos instrumentos que estaban en el tabernáculo tienen que ver con la vida de cada uno de los cristianos, del caminar que llevamos con Dios, amén. No es una imagen la que utilizamos, no la adoramos, ni mucho menos, Dios nos libre, y solamente la ocupamos para el estudio de su palabra, amén. Entonces vemos que en los pies está lo que es la ley, vemos la fuente, vemos la mesa de los panes a la izquierda y el candelero a la derecha, amén. Entonces estos son los instrumentos que estamos aprendiendo, ¿okay? Para poder saber cómo guiar nuestras vidas. Y estamos ahorita recalcando lo que es el candelero para saber cómo es que Dios ilumina nuestras vidas y cómo es que tenemos que caminar a través de esta enseñanza que es la luz. Amén. Entonces, el candelero pues había sido hecho con ciertas medidas. Amén. Es por eso que el aliento de esperanza de Dios no tiene límites, amén. El aceite es el que proporciona la luz al candelero. La palabra de Dios nos muestra también en la parte de las 10 vírgenes que el aceite es aquel que el cual producía la luz, ¿ok? Entonces, en el tabernáculo el sacerdote tenía la responsabilidad de mantener prendido ese candelero, lo tenía que tener prendido todo el tiempo, no podía estar apagado. Entonces él era el que tenía la responsabilidad. Vamos a Éxodo 27, 20. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora vemos que este aceite se obtenía de golpear y de moler lo que eran la oliva, hasta que lograba soltar este aceite. Este aceite era especial, no podía ser cualquier aceite porque tenía que ser un aceite puro, ya que este iba a representar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que el aceite era esencial para que la luz estuviera siempre alumbrando. Amén. Bueno, pues vemos que esta enseñanza nos muestra cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Es solamente el Espíritu Santo quien puede hacer que nosotros lleguemos a la luz, que nosotros podamos comprender su palabra. Solamente es el Espíritu Santo. No podemos utilizar nuestro entendimiento, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ya que en nuestro entendimiento limitado, entonces no podríamos comprender la palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que es el único que puede hacerlo. Entonces nosotros, para adquirir el Espíritu Santo, es a través de su palabra. Tenemos que escuchar su palabra, tenemos que hablar con Dios. El Espíritu Santo siempre va a venir. Entonces, él no se puede negar a sus hijos. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, es cuando nuestra mente es iluminada. Es a través de él que podemos obtener esa luz en nuestras vidas. La lámpara del tabernáculo sabemos que les mencionaba que tiene que estar prendida a las 24 horas. Amén. En la segunda Hey, que es lo que son las 4 letras del nombre del Padre, lo estoy explicando así muy detalladamente porque, como les mencionaba, hay hermanos que no conocen de esto. Sabemos que el nombre tetragramatón del Padre es Yud Hei Vav Hei. Cada una de estas letras comprende lo que es una de las esquinas
en el que la segunda Hey es en donde tenemos que tomar una decisión de luz. Es la que nos va a hacer tomar una decisión correcta, y a esto lo obtenemos a través del candelero, lo obtenemos a través de la enseñanza de cómo obtener la luz, de cómo se obtiene el aceite, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros podemos tener aceite en nuestras lámparas, podemos tener la luz, esta luz es la que nos viene a decir cómo es que tenemos que accionar en nuestras vidas en cada una de las circunstancias, qué decisión vamos a tomar, que tenemos que tomar una decisión correcta en cada uno de los pasos, porque a veces como cristianos nos presentamos ante situaciones en las que no sabemos qué decisión vamos a tomar. Muchas veces el enemigo nos viene a engañar con la misma palabra de Dios, porque él se la sabe. Incluso en la tentación de Jesús, el enemigo le menciona versículos de la Biblia. Entonces, y Jesús le contesta muy directamente, y vemos cómo él quiso utilizar, el enemigo quiso utilizar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces como cristianos hay veces que somos engañados, y que el enemigo es tan sutil y tan inteligente para venir y confrontarnos con la misma palabra, engañándonos para que tomemos decisiones que no son correctas. Entonces es cuando nosotros no buscamos el aceite, no buscamos de Dios, no somos faltos de aceite y no podemos tomar una decisión correcta, y luego venimos delante de Dios. Pero si tu palabra dijo esto y a mí me hablaron esto, ¿por qué me pasó esto? Pero no nos damos cuenta de que fue el enemigo engañándonos, porque muchas veces el enemigo tuerce la palabra de Dios para que entonces nosotros caigamos en esas trampas y culpamos a Dios. Culpamos a Dios porque nosotros nos recargamos en su palabra para hacer nuestras acciones. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y tener esta luz vigente en nuestras vidas, esta luz que tenemos que buscar cada día y que tenemos que tenerla encendida, tal cual como el tabernáculo. No podía estar sin luz, porque la utilizaba el sacerdote para ministrar. Entonces, nuestra lámpara no puede estar sin luz, amén. No podemos dejarla sin luz, no podemos dejar el aceite de lado, porque sin aceite no puede haber luz, amén. Entonces, vamos a ver una parte de la Biblia en donde habla de cómo Dios es que da la instrucción al sacerdote de prenderla en el día y prenderla al atardecer, para que estuviera al atardecer durante toda la noche, tenía que estar prendido, y en la mañana para que estuviera durante todo el día prendido. Él tenía que hacer estas 2 ocasiones, tenía que llenar con aceite, amén. Lo que hace el candelero es traer la frescura del Espíritu Santo al cuerpo, ¿ok? El candelero, ya veíamos que se encuentra en la mano derecha del Padre y la mano derecha, de Jesús. Y la mano derecha significa mejor servicio. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en nuestras manos, la mano derecha es la que más nos sirve, la que más nos ayuda. También tiene un significado, también tiene un porqué, ¿no? Entonces Dios no hace las cosas nada más así porque sí, siempre trata de mostrarnos una enseñanza con cada cosa. Entonces vemos que la mano derecha se habla de un servicio complacivo, en el que nosotros podemos ver que la mano derecha es la mejor, en la que a la complacencia se refiere, que es que hace bien su trabajo. Entonces no se trata solamente de servir, no se trata solamente de ir a tu iglesia, no se trata de asistir, de hacer las cosas bien, sino de que se trata de que lo que estás haciendo sea agradable delante de los ojos de Dios. Esto también nos lo enseña lo que es el tabernáculo, ¿no? Que el candelero se colocaba a la mano derecha de Jesús. Entonces, lo que quiere decir que a través del candelero tú vas a poder ser iluminado y hacer las cosas bien para Dios. Hay una parte de la Biblia que dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Dios nos trataba de enseñar estas cosas de una manera y de otra. Ok, entonces vemos
que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer las cosas con excelencia a fin de agradar a Dios y no a los hombres. Para poder hacer todo lo que era la limpieza de todas estas cosas del tabernáculo, para hacer la limpieza, por ejemplo, del lo que es el candelero, el sacerdote tenía que tomar unas pinzas que eran despagladeras, que iban a servir para quitar lo que son las mechas que ya no servían, para quitar todo lo que ya no servía, y con esto era quitado. Entonces estas mechas también quemadas, vemos que no producen fuego, no producen luz. Cada cosa del tabernáculo tiene que ver con nuestras vidas. Dios siempre hacía las cosas de una manera minuciosa. Vemos que incluso en un ejemplo de esto que les estoy diciendo, lo vemos también en la Biblia original, la que está escrita en hebreo, arameo y griego. Muchos escribas y hermanos se dieron cuenta de que cada 50 palabras de la Biblia había una de las letras del nombre tetragramatón del Padre. Es decir, que tenemos a un Dios tan minucioso, que podemos ver detalles tan pequeños, pero que son finalmente muy grandes, y que Dios nos estaba tratando de decir algo a través de ello, una enseñanza profunda. ¿Ok? Entonces no veamos estas cosas como muy simples. El hecho de que el sacerdote tuviera que utilizar estas despagladeras para poder quitar las mechas viejas, tienen un significado también en nuestras vidas. Hay veces que nosotros tenemos cosas viejas en nuestra vida. Para todos aquellos que sirven a Dios, tenemos muy en cuenta, muy presente que como yo era antes, es que yo antes servía, es que yo como antes predicaba, como antes alababa, y seguimos viendo nuestra imagen en un pasado. Entonces Dios quiere quitar todo eso. Él quiere que tú seas una persona en tu servicio nueva cada día, porque cada día vamos aprendiendo algo mejor. Entonces no podemos seguir con eso. Eso a veces nos impide el servir a Dios de una manera nueva, con su Espíritu Santo, con su sangre fresca, y seguimos viendo que a lo mejor hace muchos años lo hicimos así, que a lo mejor hace muchos años yo enseñaba a los niños, yo dirigía, hace muchos años yo hacía esto. Bueno, pues Dios no te va a contar nada de lo que has hecho en el pasado, sino cómo te encuentres en el presente. Dice una parte de la palabra que vendrán muchos y le dirán, pero yo profetizaba, pero yo hacía milagros. Y Dios va a decir, no los conozco, porque Dios no está interesado en lo que tú haces, pero Dios está interesado en lo que estás haciendo el día de hoy. Entonces, el día de hoy, ¿cómo te encuentras? Porque puede ser que ayer convertiste 10 almas, pero hoy no te dieron ganas de orar en la mañana. Y a lo mejor flaqueaste y a lo mejor hiciste algo que no está bien. Entonces, somos humanos. Entonces, Dios está allí para limpiarnos, Dios está allí para recibirnos siempre. Pero no debemos de confiarnos de las cosas buenas que hemos hecho en el pasado, sino fijarnos siempre en nuestro presente. Y esta enseñanza es lo que nos lo enseña. Las desplagaderas eran instrumentos que importantes para quitar la parte inservible de las mechas. Entonces, vemos que también los platillos se utilizaban para quitar y para sacar los desechos de las mechas y para traer el fuego al altar de bronce con el que se encendía el candelero. Vamos a ver Romanos 8:28, hermanos. Espero poder enseñar todo lo que quiero ahorita y a ver si nos da tiempo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta parte de la escritura nos enseña que
los cristianos, los hijos de Dios, también vamos a pasar cosas malas. Y que a través de ellas vamos a poder aprender algo. No siempre va a ser la vida del cristiano color de rosa. En el camino crucificado se enseña acerca de las montañas y de los valles. Las montañas es el lugar alto en donde tú estás en victoria, en donde tú ya venciste algo que se quedó en el pasado y ahora ya estás arriba. Entonces cuando tú estás en la montaña, está todo bien, pero tienes que entender que no siempre vas a estar allí, que tienes que bajar de nuevo al valle, y una vez que pases esta prueba, entonces vas a volver a subir. Esa es la vida del cristiano, son valles y montañas. Entonces esta palabra nos confirma que en cada uno de los valles vamos a aprender algo, y que no siempre nuestra vida vamos a querernos quedar arriba de la montaña, porque hay cristianos que decimos, ay, yo ya estoy bien aquí y me quiero quedar aquí, ya no quiero moverme de aquí. Dice su palabra también en una parte que somos más que vencedores, ¿ok? Dice, somos vencedores y más que vencedores, lo que quiere decir que Dios no te llamó a vencer una sola vez, te llamó a vencer varias ocasiones, porque eres más que vencedor. Entonces, como cristianos estamos en un error en querernos quedar en lo que es la montaña. No debemos de tratar de querernos quedar en la montaña, tenemos que pasar a lo que es el valle las veces que tenga que ser necesario, porque en el valle es tu crecimiento. Entonces no podemos seguir teniendo 3 años, no podemos seguir teniendo 4 años. Nuestros hijos naturalmente crecen y tienen que aprender otras cosas. Entonces nosotros de la misma manera no podemos seguir queriendo tomar leche, sino que tenemos que crecer. No podemos quedarnos en la montaña, sino que tenemos que bajar al valle. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Algo que también es muy interesante son las enseñanzas acerca de las 12 puertas, acerca de la tribu de Israel. Nos vamos a enfocar ahorita en la puerta de Neftalí. Todo esto tiene en algo concuerda, y es por eso que lo menciono. Amén. Es importante que reconozcamos el tiempo espiritual en el que estamos viviendo, ya que estamos en los últimos tiempos. Estamos por escuchar la trompeta, hermanos, aquellos que estemos preparados, aquellos que estamos en la lucha, aquellos que estamos en oración, que estamos tratando. Sigan así, hermanos, y si ves a un hermano flaquear, no lo olvides, hermano, ora por él, porque estamos a un paso de escuchar la trompeta. Amén. Vamos a ver Primera de Pedro 4:7. Dice así la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Dice, lo vuelvo a leer, perdón. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Aquí nos habla de 2 características. Amén. Dice que seamos sobrios y que velemos en oración. Amén. Entonces, vamos a ver lo que significa Neftalí, que es la puerta de Neftalí. Es lo que ahorita vamos a checar. Este segundo punto, que es la puerta de Neftalí. La puerta de Neftalí se refiere más que nada a lo que es la infidelidad. ¿Ok? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros somos infieles como cristianos a la palabra de Dios, hay ocasiones en las que ya pasa de lo espiritual a lo físico. Hay veces que pasamos a experimentar más bien lo que es la infidelidad física, cuando nosotros llegamos a ser infieles a la palabra de Dios. Y creo que muchos lo hemos experimentado. También esta parábola de las 10 vírgenes está relacionada con esta enseñanza acerca de la puerta de Neftalí. Neftalí significa mi lucha. Neftalí significa el que contiende. Dice, ellos son agresivos, no son defensivos, pelean para defender la verdad.
contienden en contra de la vieja naturaleza de su corazón. Neftalí significa mi lucha, no quiere decir que el hermano Neftalí es un peleonero, ¿verdad? Significa que él está luchando en contra de su propio corazón, de su vieja naturaleza. Cuando nosotros estamos formando esta puerta en nuestro corazón, es cuando podemos experimentar todas estas cosas. Experimentamos lo que es estar en contra de nuestra vieja naturaleza. Amén. Entonces esta puerta es muy importante porque nosotros tenemos que luchar en contra de nosotros mismos. Esta es la lucha del cristiano, es contra nosotros. Sabemos, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos muchas luchas y la mayoría son contra nosotros mismos, contra la flojera de orar. Y eso es lo principal, porque si nosotros no oramos, entonces de ahí se hace una cadenita y vamos flaqueando en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, es lo primero. Yo le contaba una experiencia a mi esposo en la mañana. Estaba yo escuchando a una hermanita, no sé de dónde sea, pero ella estaba predicando. Entonces me levanté en la mañana, puse su predicación y comencé a escucharla, pero me empezó a dar mucho sueño. Entonces comencé a sentir un sueño y pues dije, ay, estoy cansada tal vez. La puse, acomodé mi celular al lado de mi oído y me recosté un poco y dije, me voy a dormir tantito y la voy a dejar a la hermana pues para escucarla, ¿no? Mientras duermo. Entonces en eso la hermana comenzó a orar de una manera muy fuerte y ella comenzó a reprender el sueño. Le comentaba yo a mi esposo que yo estaba ya casi dormida, estaba yo solamente escuchándola así, muy lejos, ya no escuchaba, ya no entendía lo que estaba diciendo. Y de repente escuché que ella dijo, fuera todo sueño en el nombre de Jesús. Y en ese momento sobresalté, mi cuerpo físico sobresaltó y dije, o sea, me quedé así como a la expectativa, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? Entonces ella siguió reprendiendo y la escuchaba y yo dije, wow, no puede ser que como cristianos caigamos en quedarnos dormidos mientras escuchamos la palabra de Dios, que como cristianos seamos tan fáciles de envolver por el enemigo en que estás cansado, en que, híjoles, tienes mucho sueño. Y en ese momento que la hermana reprendió el sueño, se me quitó automáticamente. Y ya no tuve sueño en todo el día. Entonces, vemos cómo es el ataque del enemigo. Con estas cosas Dios nos muestra cómo es que se está moviendo espiritualmente el mundo para que el cristiano no llegue a la victoria, para que no seamos vencedores. Entonces nosotros tenemos que ser firmes, que ser fieles. Y si hermano sientes sueño cuando le vas a buscar, reprende, hermano. Tú tienes el poder de Dios para hacerlo. Amén. Vamos a ver. Entonces que Dios, cuando está formando esta puerta en nuestras vidas, es cuando nosotros vamos a pelear en contra de nuestra vieja naturaleza, en contra de nuestro viejo corazón. Amén. Vamos a ver que también esta puerta de Neftalí significa que tenemos que ser hacedores de la palabra. Si la puerta de Neftalí se refiere a luchar, es lo que tenemos que hacer. Es luchar todos los días, pedirle a Dios que la levante en nosotros. Cuando tú te levantes en tu hogar, dile, Señor, yo sé que la puerta de Neftalí significa que voy a luchar contra mí mismo y que voy a obtener la victoria. Entonces, cuando tú te levantes, pídele a Dios. Dios, forma la puerta de Neftalí en mí. Te pido que levantes esa puerta en mi vida. Amén. Para poder nosotros vencer nuestra vieja naturaleza. Entonces vemos que estas cosas que Dios nos enseña son recursos que nosotros podemos tomar para luchar, para caminar en nuestra vida como cristianos. Y nosotros tenemos que entender primeramente que somos vencedores, porque a veces como cristianos nos dejamos amedrentar por el enemigo, vemos que él va ganando la lucha, vemos que ya en nuestras vidas él nos está dominando,
por circunstancias que a lo mejor no están en nuestras manos, hermanos, y que por si nosotros fuera, las cosas fueran diferentes, pero a veces no es así. Entonces nosotros tenemos que tomar fuerza y no dejarnos amedrentar por el enemigo y levantarnos en el nombre de Jesús y luchar. Tenemos que luchar. Esa puerta de Neftalí significa mi lucha. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza de parte de Dios que nos levanta para luchar en contra de todas estas cosas. Amén. Tenemos que aprendernos eso, que somos más que vencedores. Entonces, disculpa hermano, sí, mi amor, soy madre, no madre soltera, pero soy mamá. Tengo aquí a mis pequeños. Entonces, vemos somos más que vencedores, hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Y tenemos que tomar todos estos principios, amén, que es lo que nosotros tenemos como recursos, que es lo que Dios nos ha dejado como recurso, amén, y que son importantes que nosotros los tomemos, que no los aprendamos y los dejemos allí, rezagados. Tenemos que tomarlos y tenemos que utilizarlos. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos todos estos fundamentos, amén. Recordemos mucho esta enseñanza acerca de la puerta de Neftalí, es muy importante para nuestras vidas, hermanos. Vamos a Números 2:29. Números 2:29. Dice así la palabra de Dios. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados 53,400, todos los contados en el campamento de Dan, 157,600 irán los últimos tras sus banderas. Veíamos que Neftalí significa mi lucha, el que contiende, el que está peleando. Nuestra lucha contra nosotros tiene que ver también contra nuestra forma de pensar, lo que es nuestros pensamientos. Y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios cómo es que estas cosas podemos vencerlas. Amén. La infidelidad significa deslealtad, traicionar, engaño, falsedad, doblez, fraude, aparentar, decepcionar, duplicidad. Nosotros cuando vamos caminando en la palabra de Dios, somos engañados muchas veces para caer en la infidelidad hacia Dios. Las maneras en las que nosotros podemos ser infieles a Dios son de muchas maneras. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo infieles. Esto pasa cuando la luz del candelero no está en nosotros, cuando nosotros no buscamos a Dios y no tenemos su Espíritu Santo iluminando nuestras vidas, no nos damos ni siquiera cuenta. Hay hermanos que sí se dan cuenta, pero no tienen el temor de Dios para detenerse. Pero hay hermanos que ni siquiera se dan cuenta de a la hora que entró la infidelidad y ellos van muy felices. Vamos más bien, muy felices, me incluye, porque hay veces que Dios me ha mostrado, ¿sabes qué? Que entró por aquí y no te diste cuenta. Y cuando te cae el 20 dices, híjoles, Dios mío, te cae como una cubetada de agua fría. ¿Cómo fue posible que entró por ahí si no me di cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que darnos cuenta de cuándo es que viene, para que nosotros podamos tener esa puerta ya hecha, esa puerta en nosotros de Neftalí, y no le permitamos ni una sola entrada. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, del 1 al 25, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: hubo un problema, hermanos, con la conexión, disculpen. Bueno, estábamos leyendo lo que es Mateo 25, lo que es la parábola de las vírgenes. Amén. Una disculpa, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Ok. Aquí la parábola de las vírgenes nos habla mucho acerca de lo que es la venida de Jesús. Amén. Tenemos que nosotros como cristianos darnos cuenta de qué tiempos estamos viviendo. La Biblia nos habla acerca de ello, de que para nosotros es fácil darnos cuenta porque conocemos de Dios, porque conocemos su palabra y Él nos habla a través de ella. Amén. Sabemos que el rapto está a la puerta, sabemos que el rapto puede ser en cualquier momento, puede efectuarse ya en cualquier momento, y tenemos que ver en qué tipo de responsabilidad está nuestra vida, amén, en qué tipo de formalidad tenemos como cristianos. No podemos darnos el lujo de vivir una infidelidad, de vivir infidelidad hacia Dios. No podemos darnos ese lujo, hermanos, porque tiene que ver nuestra salvación. Amén. Vemos que aquí en la enseñanza de las vírgenes vemos que el 50%, lo que eran 10, y el 50%, 5 de ellas eran insensatas, y 5 de ellas no fueron prudentes, no tenían aceite, no tenían la luz del candelero en sus vidas, y 5 de ellas sí lo tenían. Entonces podemos sacar un aproximado en una iglesia, de 100 personas, 50 se van a quedar y 50 se van a ir. Y no es así tal cual. Es solamente una enseñanza que Dios nos da acerca de todos los que somos sus hijos. Nos da una enseñanza acerca de que la mitad de todos sus hijos no se encuentran cuidando la parte de lo que es el aceite. Y nos llama a esto, Él nos está diciendo, nos está enseñando, nos está llamando nuestra atención para que nosotros podamos buscarlo, podamos entender que tenemos que estar en oración. Veíamos el versículo de hace un momento. Tenemos que tener estas dos características. La primera era ser templado y la segunda era estar velando en oración. Tenemos que mirar nuestras vidas y ver si tenemos realmente esto. Amén. Vemos que sí está hablando de personas que son hijos de Dios, porque no está hablando de las personas que no conocen de Dios, porque muchas veces pensamos, estas vírgenes imprudentes son aquellos que no conocen de Dios, son los que se van a quedar, y las 5 vírgenes prudentes somos todos los hijos de Dios, pero realmente no es así. Vamos a ver que estas 5 vírgenes imprudentes tenían lámparas. Amén. Ellas tenían lámparas en sus manos. ¿La lámpara qué es, mi hermano? La lámpara es la palabra de Dios. Son todos aquellos que han conocido la palabra de Dios, que asisten a una iglesia, probablemente hasta ministerios estén ejerciendo, pero no tienen aceite en sus lámparas. Entonces estamos viendo que sí está hablando acerca de la iglesia de Cristo, y que 5 de ellas, de la iglesia de Jesucristo,
no eran prudentes. Amén. Entonces tenemos aquí un foco rojo en el que nosotros tenemos que estar bien con los ojos abiertos, hermanos, para que veamos que sí corremos peligro si no estamos en una búsqueda constante. Amén. Ok. Prudente en griego se escribe es P-H-R-O-N-I-M-O-S. Es la palabra 5429 del diccionario Strong. Significa ser pensativo, cuidadoso, juicioso, previsor, aplicado, refrenar, atender, sujeción, prudente, prudencia, llevar a poner por obra la palabra de Dios. Amén. En esta segunda Hei, ya les había mencionado las 4 letras del nombre tetragramatón del Padre, es Yud, Hei, Bao, Hei. En esta segunda Hei es la esquina de la prudencia, en donde yo tengo que empezar a poner por obra lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a ser creyentes, cuando nosotros somos nuevos en el Evangelio, acabamos de nacer, las primeras 4 cosas que tenemos que aprender es agradecer, alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Tenemos que testificar acerca de la palabra de Dios. Una persona sabia es aquella que piensa en su eternidad. ¿En dónde va a pasar la eternidad? Su alma. Eso es una persona sabia. Vemos que es aquella también que abre su corazón a Dios. Es aquella que espera en Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay veces que como cristianos ya hemos recibido a Dios, ya hemos entregado nuestras vidas a Él. Incluso, como les digo, les repito, hay veces que hasta le servimos dentro de la iglesia, que tenemos cargos dentro de la iglesia, pero tenemos una rebeldía en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide algo? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide, deja de hacer esto? Y uno a veces insensatamente, porque lo he visto en muchas ocasiones, en Facebook se ve mucho de esto, de las polémicas entre cristianos, y hay personas que preguntan, hermanos, ¿es malo escuchar música secular? Cuando nosotros creo que ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero hay hermanos que les gusta llevarla en contra y sacar argumentos hasta por debajo de las piedras que no tienen nada que ver, ¿verdad? A veces somos así. A veces en nuestra vida no queremos obedecer a Dios. Hay rebeldía en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos siendo personas insensatas. Una persona prudente, una persona sabia, es aquella que sabe someterse a la voluntad de Dios, es aquella que no es renuente, es aquella que si Dios le dice, haz esto así, está bien Dios, lo voy a hacer así. Vemos el caso de Abraham cuando le toca sacrificar a su hijo. Él nunca dijo, ¿cómo crees, Dios? Si es mi único hijo, entonces ¿para qué me lo diste? Muchos pudimos haber hecho esto de, ¿y entonces para qué me lo diste? ¿Para hacerme esto? ¿Para sufrir? ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham tomó sabiduría de Dios, tenía la sabiduría de Dios, y él calló su boca y obedeció. Y nosotros a veces no queremos hacer eso. A veces no queremos entregarle nuestra vida por completo a Dios al 100%, nada más le queremos dar lo que nos conviene y no queremos dejar lo que nos gusta, ¿no? Entonces es allí cuando nosotros podemos darnos cuenta si hay sabiduría en nosotros o si nosotros somos insensatos, porque si tú eres una virgen prudente, vas a escuchar la voz de Dios y te vas a someter. Amén. Entonces, si tú eres una virgen imprudente, no vas a permitir que Dios entre en tu vida, mucho menos que el Espíritu Santo venga con su aceite y llene tu lámpara. Si tú quieres ser una virgen prudente, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Tienes que someterte y dejar que Él sea más grande que tu yo. Porque a veces nuestro yo, nuestro orgullo, es el que no nos deja que Dios venga y obre en nuestras vidas. Un hermano ponía el ejemplo de un rollo de papel.
decía, tengo un rollo de papel en mi mano, tú podrías cerrar tu mano con el rollo de papel y cubrir por completo el papel de baño con tu mano. Y las personas obviamente respondían, claro que no. Ok, eso es lo que pasa con las personas que su orgullo es más grande que Dios, que lo que Dios conforma dentro de su vida, la manera, la magnitud en la que han dejado entrar a Dios en su corazón. ¿Y qué pasa si tú eres pequeñito? ¿Crees que Dios pueda cubrirte con su mano? Pues claro que sí. Entonces, cuando tú aprendes a someterte a la voluntad de Dios y te haces chiquito y reconoces su grandeza y reconoces que Dios es más grande que todas las cosas y te sometes y te sujetas a Dios, entonces es ahí cuando Dios puede venir y llenar tu lámpara con su aceite y puede haber luz a través de ti. Amén. Entonces es ahí cuando nosotros vamos a pasar a ser vírgenes prudentes, cuando nosotros aprendemos a someternos a Dios, a su voluntad. Vamos a ver que la palabra fatua significa, en griego, está en griego, es moros, es la 3474 del diccionario Strong. Significa perezoso, descuidado, aburrido, negligente, insensible, torpe, falto de razón, falto de aplicación, cabecidoro o tardo en aprender. Pues creo que aquí la palabra pues es un poco dura, pero exactamente está hablando de personas que son descuidadas, de personas que no se dan ni cuenta cuando están soltándose de la mano de Dios. Incluso, hermano, es tan sutil que puede llegar a suceder en una conversación, solamente, en una conversación. Digamos que mi mamá y yo vamos a platicar y dentro de esa conversación comienzan a haber pláticas y nosotros pensamos como cristianos no pasa nada. Pero cuando vemos ya estamos haciendo cosas y diciendo cosas y siendo partícipe de cosas que no están bien. La hermana que les mencionaba, la cual yo estaba escuchando, escuché una parte que me llamó mucho la atención. Decía ella, cuando tú ya estás escuchando los chismes de otras personas, aunque tú no estés hablando, tú ya estás siendo partícipe por el simple hecho de escuchar. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado entra por los 5 sentidos que Dios nos ha dado, por los ojos, por los oídos. ¿Ok? Decía Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de ver en qué momento está entrando la infidelidad. ¿Ok? Vamos a ver que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, que era la provisión del Espíritu Santo. Amén. Dedicaron su tiempo a prepararse en oración. Las fatuas no tenían aceite, aparentemente esperaron al esposo, pero no le tomaron importancia. El esposo tardó en venir. Vemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que tiene que sembrar en nosotros. Amén. Las prudentes tenían una visión espiritual. Él vendrá, Dios vendrá en el tiempo en el que Él decida. Así su soberanía sería de esta manera y Él no nos va a permitir saber en el momento en el que Él va a venir. Amén. Pero nosotros tenemos que tener nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? A través de la oración. Tenemos que prepararnos a través de la oración. Amén. Como te decía, cuando tú estés orando, cuando tú vayas a orar y si sientes sueño, tienes que pararte, tienes que levantarte, tienes que reprender, porque esto es una realidad. Amén. Es una realidad. Yo te compartía mi testimonio, es una realidad y te reto de verdad a que tú lo pruebes, a que cuando sientas sueño, de verdad reprende y verás cómo se va. Es una arma del enemigo que él nos quiere imponer para que nosotros no busquemos de Dios. Vamos a ver que las prudentes estaban listas y entraron al banquete matrimonial.
en lo que es el versículo 10 y 12, dice, pero mientras ellas iban a comprar el vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vemos muy claramente que, bueno, aquí las 5 vírgenes prudentes no eran la esposa. Son aquellos creyentes vencedores que van a participar de las bodas del Cordero. Amén. Las fatuas fueron a comprar aceite cuando vieron que sus lámparas se estaban apagando, pero mientras ellas salieron vino el esposo. Cada quien está trabajando en sus vidas, hermanos, para poner por obra la palabra de Dios, para acumular su propio aceite, amén, su propio crecimiento espiritual. A veces las cosas que nos vienen a ser unos topes para nuestro crecimiento espiritual son las cosas que son internas, como les decía, tú luchas contra ti mismo. Y una de las cosas más grandes es acerca del perdón. Las cosas que son más fuertes en nuestro interior, que no nos permiten ni siquiera recibir aceite, es el perdón, hermanos. Tenemos que trabajar en esa parte en nuestras vidas, porque es lo que se está viendo últimamente mucho, es la falta de perdón, el enojo que hay interiormente por cuestión de que nos hicieron cosas o que alguien atentó contra nuestra persona. Entonces, todas esas cosas es lo que más ahorita se está viendo en los últimos tiempos en los hijos de Dios. Y te hablo de esto directamente porque, como te decía, es un caso que se está viendo de depresión en pastores, de depresión en predicadores, y son cosas que el enemigo ha sembrado a través de la vida y que nosotros tenemos que aprender a poner nuestra puerta de Neftalí para no permitirle la entrada. Amén. A pedirle a Dios que levante esa puerta en nuestras vidas. Veíamos que todas las vírgenes tenían sus lámparas, amén, y veíamos que cada una de esas lámparas significa la palabra de Dios. Vemos también que la luz de las imprudentes, de las insensatas, se fue apagando a medida que avanzaba la noche. Vamos a ver en Romanos 13:11. Dice así la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Pues vemos que las vírgenes dormitaban, y vemos que cuando estamos adormilados, se siente oír una misma tonada de alabanza cuando uno ya está dormitando. Y ir a la iglesia se convierte en una rutina aburrida y se pierde o baja la motivación. Amén. Entonces, si queremos ser cristianos vencedores, tenemos que buscar día a día nuevos motivos y nuevos compromisos con Jesús. Amén, hermanos. Permítanme tantito. Hay muchos problemas de conexión, hermanos. Ok. Volvemos. Entonces dice, si tu hermano te has sentido aburrido, hermano, en tu iglesia, si te has sentido con falta de motivación,
necesitamos nosotros tener armas para todas estas cosas, amén. Porque el enemigo viene a enfrentarnos de maneras que sabe que vamos a caer. Él nos conoce. Hay testimonios de hermanos que saben y que les ha sido mostrado que hay veces que somos seguidos desde bebés por espíritus que son de generaciones de atrás. Entonces, el enemigo, le dicen por ahí el psicólogo, el mejor psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque él conoce a la humanidad y conoce su comportamiento, pues se la ha pasado observándonos, se la ha pasado viéndonos y él es un maestro en hacer caer a las personas. Pero sabemos que con los hijos de Dios es diferente porque nosotros tenemos las armas, como te decía, si tú eres hijo de Dios tienes que tener la valentía, eres un guerrero de Dios y tienes que levantarte y tienes que poner un alto a todas estas maquinaciones del enemigo. Dios te ha dado las armas, tenemos el arma más poderosa que es su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Él no puede contra esto. Apenas hace poco le mencionaba esto a un hermanito que escribía en Facebook. Decía, ¿cómo puedo yo no contaminarme con la música del mundo si cuando yo voy a trabajar escucho la música del mundo? Y yo le respondía, cúbrete con la sangre de Jesús. Él me responde de una manera así como muy incrédula, ¿no? Es muy feo darnos cuenta de que siendo cristianos hemos caminado tanto tiempo en Dios que hay cosas que desconocemos en su palabra. Y me preguntaba el hermano, y cubriéndome con la sangre de Jesús entonces ya voy a ser sordo. Y yo le contestaba, hermano, ¿no conoces el poder de la sangre de Jesús? Cuando tú escuchas música mundana, y espero que lo escuchen músicos, por favor, cuando tú estás escuchando música mundana, de estos aparatos salen de ahí los espíritus inmundos. Y te lo digo ¿por qué? Porque sabemos que el Espíritu de Dios obra de una manera determinada y el enemigo es un imitador y él viene a imitar todo lo que Dios hace, pero lo hace de una manera corrompida, de una manera torcida. Entonces, cuando tú estás escuchando cantos, el Espíritu de Dios viene y te ministra, viene y te empieza a hablar. Aquellos que no creen en Dios comienzan a sentir un llamado en su corazón. Eso es ministrar. Y comienzan a sentir, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios? Para los que somos hijos de Dios sabemos que escuchar un canto es terminar en el piso llorando y alabando a nuestro Dios, amén. Pero de la misma manera que Dios obra a través de la alabanza, a través de la música, el enemigo lo hace de la misma manera, pero de una forma torcida y corrompida. Entonces, cuando tú estás escuchando música que no es de Dios, que es secular, de ahí salen demonios, de estos aparatos, y vienen y quieren ministrar tu vida. Entonces tú tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. Le decía el hermano, cúbrete con la sangre de Jesús. Ellos no la soportan, ellos no pueden estar porque la sangre de Jesús tiene la gloria cabot, es la gloria resucitada del Padre, es la sangre resucitada del Padre, es la sangre resucitada de Jesucristo, de nuestro Padre Jesucristo. Entonces, ese ya es otro tema, es el tema de la sangre, es muy, muy apasionante, muy importante también que sepamos las armas que tenemos, amén. Y que a través de la sangre de Cristo podemos obtener no solo la limpieza, sino la protección de nuestro Dios, amén. Entonces le decía yo a este hermano, cubre tus oídos, pide la sangre de los oídos de Jesús, que la sangre de los oídos de Jesús esté en tus oídos, y verás que ellos no te van a poder ministrar, no se te van a poder ni acercar. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Les decía yo, la manera de contaminarnos en estos tiempos es muy fácil. Como les decía, incluso por escuchar, aunque tú no creas en esa música, aunque tú no digas, me estoy gozando en ella, aunque tú la aborrezcas en tu interior, hermano, te tienes que cubrir. Porque tú no sabes el mover espiritual. Muchos todavía desconocemos bastante. Entonces tenemos estas armas precisamente para lo desconocido, para lo que no conocemos. Pero Dios nos dice, tengo aquí mi sangre,
utilícenla, amén. Y bueno, pues me parece que esto ya es todo. Y bueno, pues finalmente, algo que es muy importante también hacer como cristianos hermanos, y que no deje de hacer tu boca, es alabar el nombre de Dios, aunque estés en la prueba. Tenemos que alabar el nombre de Dios, tenemos que exaltar el nombre de Dios, como les mencionaba hace un rato. Las personas cuando recién estamos convertidas, todo nuevo creyente tiene que hacer las 4 cosas. Amén. Que es levantar el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que levantar el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que tienes las armas para pelear. Tienes las armas para guerrear en esta vida y tener victoria. Pero no recuerda también que no siempre puedes estar en la montaña, que tienes que bajar a valles para que puedas tener un crecimiento espiritual. Y a través del crecimiento es como vamos a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. Que es nuestro objetivo principal. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, hermanos. Los que lo vayan a ver, los que lo estén viendo. Espero que sea de bendición para ustedes. Espero que Dios haya hablado a tu vida como lo hizo con la mía. Amén. Porque Dios me estaba poniendo en mi corazón. Comparte esta palabra, pues el tiempo ya está cerca. El rapto puede ser en cualquier momento. Y tenemos que tener nuestras lámparas con aceite. Amén. Él nos ha dejado la enseñanza en cada parte. Nos dejó la enseñanza en el tabernáculo, nos dejó la enseñanza con las 10 vírgenes prudentes, nos ha dejado la enseñanza de la puerta de Neftalí, y es lo que tenemos que tomar como armas para nuestras vidas, para guerrear. Amén. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta palabra y para que Dios la ponga en nuestros corazones y para que esta semilla quede en buena tierra. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque tú la has puesto en nuestros oídos, Señor, para que nosotros, Padre, podamos escudriñar, para que nosotros podamos levantar tu nombre y seguir aprendiendo de ti, Padre. Gracias, Señor, por el interés que tienes en nuestras vidas, Señor, de que sigamos conociéndote, Padre, de que sigamos adelante, Señor, de que sigamos caminando en tus caminos, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que cubras con tu sangre preciosa a todos aquellos que están escuchando, a todos aquellos que están por escuchar, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú cubriendo con tu preciosa sangre sus casas, Señor, a sus familiares, Padre, a todos sus seres amados, Señor, y a ellos mismos, Padre. Yo te pido, Jesús, que seas tú intercediendo, Señor, por nosotros, Padre. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor, aún en la prueba, Padre. Padre Santo, te pedimos que esta palabra quede como una semilla en nuestros corazones, Señor. Que tú puedas hacer que fructifique, Padre, que crezca el 100 por 1, Señor. Bendito sea tu santo y alabado nombre seas, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Padre, porque tú lo mereces, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias. Precioso Dios, bendice, Señor, los hogares de mis hermanos, Padre, bendíceles, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que sigas, Padre, hablando sus vidas, Señor, y que puedan ser de bendición, Padre, para otros también, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Esperamos seguir compartiendo palabra de Dios y esperamos que puedan acompañarnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.